corresponde a una fase del inversor, ¿no es cierto? El inversor estaría formado por tres fases. Nosotros analizamos el análisis matemático solo para una fase, porque las otras dos fases son idénticas, solo el desfasaje y el punto B. Entonces esto corresponde a una fase, la fase alta. Un inversor de nivel está formado por sus módulos, ¿no? Sus módulos. En serie están los submódulos. Entre el brazo superior y el brazo inferior hay unos inductores que se conoce como los inductores de acoplamiento. ¿Para qué sirven estos inductores? Aquí va a generarse una corriente circulante. ¿Por qué se genera una corriente circulante aquí? Porque el brazo de arriba no es idéntico al de abajo. O sea, la tensión en el brazo de arriba y la tensión en el brazo de abajo no van a ser iguales. Si las dos tensiones serían iguales, entonces aquí la corriente sería cero, la circulante. Pero aquí no son iguales porque no son físicamente, o sea, en la realidad no se puede obtener dos submódulos con las mismas características, ¿no es cierto? Siempre va a haber diferencia. Pues esa diferencia de tensión hace que aquí se circule una corriente. Eso se llama corriente circulante. Y esa corriente circulante tiene que ser limitada. No puede ser grande ni puede ser. Lo ideal es que sea cero. Entonces se coloca aquí unos inductores para limitar esa corriente circulante, ¿ya? La corriente circulante no la vamos a, eso se controla también, no la vamos a tocar. Solo le voy a dar el tema para el examen, ¿no? Solo lo voy a preparar para el examen de la próxima semana. Eso es todo. Porque hay muchos temas que se pueden ver acá, no los vamos a tocar, solo los vamos a ver lo que vamos a tratar en el examen. Entonces esta corriente circulante se controla, no hacemos eso, no nos interesa la corriente circulante, ¿correcto? Listo. Después, los submódulos. Vean, cada submódulo está alimentado o está por un capacitor, ¿no es cierto? Así funcionan los submódulos, está alimentado por un capacitor. Esos capacitores tienen que estar cargados para que este submódulo trabaje y tienen que ser constantes, ¿ya? Estos voltajes tienen que ser constantes, iguales, no deben descargar. Pero si ustedes, habrán visto en la simulación, estos capacitores no están cargados todo el tiempo, sino conforme va transcurriendo la corriente de la carga, se va descargando. Y hay otros que mantienen la carga y hay otros que se descargan más rápido. Por ejemplo, ¿no? Los submódulos de la parte superior, los más alejados, son los que más rápido se descargan, mientras que los de la parte inferior mantienen su carga. Entonces, esos voltajes también son controlados. O sea, lo que hay que hacer es controlar que esos voltajes sean constantes, ¿ya? El voltaje del capacitor. Eso tampoco lo vamos a ver en el examen. Hay un control que se hace, hay un algoritmo incluso que se utiliza para mantener cargados a un valor constante esos capacitores. No vamos a ver esa parte. Entonces, estamos hablando de dos controles ahorita: el control de la corriente circulante y el control de los voltajes de los capacitores. No se toca. El tercer control es la corriente que vamos a generar a la salida del inversor, o sea, en este punto. Ese sí vamos a hacer, ¿ya? Vamos a ver cómo se controla esa corriente para generar la corriente que ustedes necesitan, ¿no? Para su trabajo, por ejemplo. Si necesitan 500 amperios,
esta corriente sí lo vamos a generar, controlar, calcular esa corriente, ¿no? Entonces, el principio que vamos a utilizar para poder diseñar el inversor es el siguiente. Si nosotros tenemos dos fuentes de tensión, ¿podemos conectarlo en paralelo? ¿Podemos esto ocultarlo? Si son iguales, no hay problema, se puede conectar. Pero no son iguales, por lo tanto, no podemos conectarlo en paralelo. Entonces, ¿qué cosa colocamos aquí? Una resistencia. Las resistencias son prohibidas en electrónica de potencia. Una resistencia de un ohmio te puede ocasionar pérdidas de kilovatios, imagínense, y eso jamás vamos a poder disipar. Entonces, no se usa resistencia, solo se usa inductores y capacitores. capacitores y los dispositivos electrónicos, ¿no? Nada más. Entonces, aquí tenemos que colocar algo para poder juntar estas dos tensiones, para poder ponerlas en paralelo. Lo más práctico, si vamos a controlar corriente, es un inductor. Evidentemente este inductor tiene una resistencia interna, ¿cierto? Eso va a ocasionarles pérdidas, pero ya ahí no se puede evitar eso. Eso tiene que verse la manera como disipar, porque acá estamos hablando de corrientes grandes y tensiones elevadas. Entonces, pero eso no, la parte de la práctica no nos interesa, solo la teoría. Tenemos la resistencia. Incluso podemos hacer lo siguiente. Tenemos la inductancia. Podemos colocar esto en el trabajo, me parece que ustedes deben colocar así. Una resistencia y un inductor. Esta resistencia, o sea, esta resistencia es la resistencia interna del inductor, no es una resistencia externa, no es una resistencia real, es interna. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Miren, esta es una fase, ¿no es cierto? Ya. Aquí, ¿qué vamos a producir? Una tensión, porque este es un inversor de tensión. Acá producimos una tensión. Nuestra carga es la red eléctrica. Aquí está nuestra carga. Esta es la red eléctrica, voltaje, vamos a poner eje, el voltaje de la red grid. Si desean, pueden colocar aquí una inductancia. Eso no entra ya en el cálculo del inversor. Esa inductancia sería la inductancia de la equivalente de la red. 10 micro, 20 micro, entonces va a depender del tipo de eso pueden colocar acá una inductancia. Entonces, acá generamos una tensión, nuestra carga es la red eléctrica. ¿Qué debemos colocar entre estos dos puntos? No hay otra forma, es la única forma que va a trabajar esto. Si no colocan esto, si hacemos el cortocircuito, la tensión que generamos acá tendría que ser igual a la tensión de la, ¿cierto? Ahora, para poder juntar en paralelo, hacemos esto. Muy bien. Si nosotros queremos transferir energía de vamos a ver el punto A y este es el punto B, de la fuente A a la B, si queremos transferir energía, ¿cuál sería la condición? ¿Qué condición tendría que cumplirse? Que la tensión de la A debe ser mayor que la B, si no, no hay transferencia de energía. La corriente iría en este sentido. Si nosotros queremos transferir energía de B a A, lo contrario. Para transferir corriente ahí, hacemos que B sea mayor que A. Es lo que vamos a hacer acá. Este es nuestro punto A, ¿no? Acá es este punto A.
para poder transferir energía a la red eléctrica, acá deben generar una tensión mayor que B sub G. ¿Cuánto mayor? Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuánto mayor? ¿Para qué? Para que una vez que tengamos cuánto mayor vamos a generar acá, veamos cuánto va a caer en cada capacitor y cuánto vamos a tener que necesitar en la tensión continua. Entonces, acá llamaríamos la fase A, que sea el punto A. Es trifásico, estamos solamente para una fase, L. Nada más. ¿Listo? Entonces, necesitan colocar acá un inductor para generar energía o para generar potencia en forma de corriente. Si no, no hay forma de generar. Y juntar con la red eléctrica. Entonces, ¿cuál sería nuestro circuito equivalente? Tensión de la fase A. Vamos a llamarlo B, S, y aquí voy a colocar 1. Esa es la salida del inversor, del punto A. Es la tensión que vamos a generar. Con respecto a esto también, a ver cómo sí, ahí. Con respecto al punto, cuando generamos tensión en la fase, en un inversor, ¿cuál es la referencia? La tierra. Es el punto central de la batería, por eso estamos dividiendo en dos. Cuando ustedes diseñen el trifásico, ya no van a colocar dos, sino uno solo. Ya desaparece esa tierra. Pero este punto, para el análisis matemático, lo vamos a tomar con respecto a esa tierra. Entonces acá sería tierra. Bueno, tierra o punto, lo dejamos abierto. Luego, ¿qué viene? El inductor. Esto vamos a despreciar. Esa es la inductancia equivalente de la fuente, lo pueden despreciar. Luego tendríamos la tensión de la red. A este le vamos a poner B1. Tensión de la red. Ese es nuestro circuito equivalente del inversor, para una fase. Entonces acá vamos a generar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transferir energía de la parte continua hacia la red. No vamos a transferir energía de la red a la continua, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, por lo tanto, la corriente va a estar en ese sentido. Si acá tenemos la corriente BS1, acá le vamos a llamar I1. Entonces está variando en el tiempo. Aquí va a generarse una tensión B sub E. ¿No es cierto? Tendríamos eso. En ese sentido, entonces, vamos a generar energía. Ahora, si quieren generar energía en este otro sentido, también. El análisis simplemente va a invertirse. En este caso, vamos a generar energía hacia la red. Hacia la red. Eso, ahora hagamos su diagrama vectorial de este circuito. B1. Vamos a poner como referencia B1. Entonces que sea nuestra tensión B1. El valor pico. B1 pico, ponemos P. B1 pico. La corriente I1 con respecto a B1, ¿cómo va a estar? Es inductivo. Sí, inductivo. Es adelante. Atrasado. En un ángulo, ¿qué ángulo? Sí, cualquiera, va a depender de
y 1 pico. Ahora, la tensión PS1, ¿a qué sería igual? O mejor, sí, ¿a qué sería igual la tensión PS1? Sería la tensión BL más la tensión B1. La tensión lo tenemos acá, B1. BL, ¿cómo sería la tensión BL? 90. Perpendicular a la corriente I1. ¿Cierto? Ahí estaría la tensión BN, el voltaje BN. Eso sería esto. ¿Cómo sería? BS1 es lo que queremos diseñar, o sea, queremos dibujar, va a ser a la tensión BN, que es perpendicular, más la suma de B1. Entonces, BL con respecto a I1 está adelantado en 90, sería para arriba. Vamos a poner acá partiría, esa sería nuestra tensión BL, voltaje de la tensión que cae en el inductor, ¿no es cierto? La suma de estas dos nos da BS1. Entonces, este es el BS1 pico. ¿Y esta tensión a qué sería igual? Es la tensión del inductor. Sería la corriente I1 por la impedancia, o sea, por omega N, por XL. Entonces, aquí vamos a poner este sería I1 pico por XL. XL es omega por N. Entonces, aquí observamos claramente que el voltaje BS1 es mayor que el voltaje B1. ¿Sí o no? Si no cumpliría esto, pues no va a haber ninguna energía del inversor hacia la fuente. Entonces, acá está bien claro. Entonces, este ángulo, vamos a llamarlo delta, es el ángulo que forma las dos tensiones. PS1 que generamos con la B1 pico, con la tensión de la red delta. ¿Okay? ¿Qué más? Este ángulo, ¿a qué sería igual? ¿Qué es igual a esto? Sí, lo mismo. ¿Listo? Si eso es pi, entonces este valor, ¿qué valor sería? Este valor. ¿Qué valor sería ese? Este es I1 pico XL por coseno de pi, ¿no es cierto? Entonces este sería 1 valor pico por XL por el coseno de pi. ¿Listo? ¿Todo bien? Ahora veamos esto. ¿A qué es igual esto? Seno. Este sería igual a I1 pico XL por el seno de pi. Esto es B1 pico y todo esto sería la suma de estos dos. ¿Listo? Este ángulo, este valor en función de delta.
S1 pico por seno de delta. ¿Listo? Y todo esto hasta acá, todo esto sería S1 pico por coseno de delta. Entonces, esto va a ser igual al B1 pico más el I1 XL seno de phi, ¿no es cierto? Ya eso está claro. Ese sería el diagrama vectorial. Ahora hagamos nuestras ecuaciones. B1 de t, vamos a definir B1 de t. ¿A qué es igual? B1 de t hemos puesto que sea nuestro dios de la red. Entonces sería, como hemos puesto acá, B1 pico, sería B1 pico por seno de omega de t. Esa es la referencia, ¿no es cierto? Ese es nuestro B1. Luego, BS1, que es la tensión que vamos a generar a la salida del inversor, que sería igual. A BS1 pico, su valor pico, seno de omega de t, más o menos. Más, más el ángulo delta, ¿cierto? Ese es el BS1 pico. Esa es la tensión que vamos a generar en el punto A, la salida del inversor. Se coloca, bueno, su nomenclatura 1, porque acá estamos asumiendo que la tensión es senoidal pura, ¿sí o no? No, esta tensión que vamos a generar con el inversor es senoidal. Es escalera, ¿no es cierto? Así, multinivel. Pero si hacen su FPT, lo han hecho, el FPT, ¿qué sale? Una fundamental y un armónico, nada más. Ese armónico lo estamos despreciando. Es como que estamos generando acá una tensión senoidal pura, que es esta. No es senoidal pura, está desplazado a un ángulo delta con respecto a la red. Nada más. Entonces, tenemos eso, ¿no? Tenemos que asumir eso. ¿Qué más? De acá. Y 1 pico va a ser igual a BS1 pico seno de delta dividido entre coseno, perdón, entre XL coseno de phi. O si no, mejor no. Dejemos el coseno de phi al otro lado. Y 1 pico, y 1 pico, coseno de phi, igual a BS1 pico seno de delta dividido entre XL. Ese es el I1 pico. B1 pico ¿a qué sería igual? B1 pico es desde este punto hasta este punto. Sería igual a todo esto menos este de acá, ¿correcto? Entonces B1 pico va a ser igual a BS1 coseno de delta
menos I1 pico XL seno de del gráfico. Y de ahí podemos despejar el I1 pico seno de pi. Despejen de acá. Sería igual a BS1 coseno de delta menos B1 pico dividido entre XC. Ya tenemos el I1 pico coseno de pi y el I1 pico seno de pi. Los dos valores. Siguiente. Definimos las potencias. Este inversor va a generar o puede generar dos tipos de potencia, ¿no es cierto? Activa y reactiva. Nada más, no vamos a generar de distorsión, nada, porque estamos hablando de sistemas senoidales puros, nada con distorsión, nos olvidamos de eso. Entonces, este va a generar potencia activa y reactiva, nada más. La potencia P1, la que genera el inversor, ¿a qué sería igual? A B1 pico, en función de B1 pico, sería pues, la potencia sería la corriente por el coseno de phi. Solo que en función de los picos sería entre 2. ¿Está bien? B1 pico por I1 pico sobre 2, porque es raíz de 2 por raíz de 2, por el coseno del ángulo pi. ¿Listo? Ahora sí, tenemos el valor de I1 pico coseno de pi, que está acá. Esto lo reemplazamos aquí. Sería I1 pico por B1 pico sobre 2 multiplicado por esto, ¿correcto? B1 pico por BS1 pico seno de delta sobre 2x. ¿Está bien? Correcto. Ahora la potencia reactiva que puede generar ese inversor. ¿A qué es igual? Lo mismo, solo que cero. B1 pico y 1 pico sobre 2 por seno de pi. Y ya tenemos el I1 pico por seno de pi, que es esto este. Si reemplacemos aquí, ¿qué nos sale? Sería B1 pico sobre 2. Todo esto multiplicaría eso. Sería igual B1 pico BS1. BS1, este es pico, ¿no? BS1 pico coseno de delta menos B1 pico cuadrado dividido entre 2x0. ¿Está bien? Listo. Listo. Tenemos dos ecuaciones y muchas variables. Normalmente, ¿qué conocemos como datos del inversor? Atención. La potencia. ¿Qué potencia va a generar? ¿Cuánta potencia reactiva? ¿Cuánto de reactiva va a generar ese inversor? Entonces conocemos P1 Q. B1 pico es la tensión de la red. Se conoce. Normalmente se conoce.
¿Qué es lo qué variables no conocemos? El BS1 pico no conocemos. Es lo que vamos a generar en el punto A, el valor pico. Delta no conocemos. Y el X. 3 variables. ¿Cuántas ecuaciones? 3. Sí, 3 variables. Pero acá hay 2. Falta 1. Falta 1. Como siempre, toda la electrónica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Tenemos que asumir un valor. No hay otra manera, no hay solución, no tiene solución. Si nosotros tuviéramos una tercera ecuación, ahí podemos despejar el valor del S1, del delta y el XL. Y ahí obtenemos el valor del inductor. El XL es omega L, ¿no es cierto? Omega sería 2πf, F es la frecuencia de red. Conocemos, lo que no conocemos es, son 3 variables acá, 2 ecuaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué valor asumirían ustedes? ¿El delta, el BS1 pico o el XL? El XL no, porque eso es lo que necesitamos. El BS1 pico. ¿Y qué valor asumirían? El BS1 pico hemos dicho que debe ser mayor al B1. Si este B1 es 5000, digamos, 5000 voltios, ¿cuánto le pondrían a BS1? 5001. Y con eso garantizan que van a producir esa potencia. Entonces eso tenemos que sacar. ¿Qué valor vamos a asumir? Eso tenemos que descartar de estas 2 ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Despejemos BS1 pico de estas 2 ecuaciones en función del resto. De la primera ecuación, por ejemplo, ahí podemos despejar el B1 pico. B1 pico, que sería igual a 2 veces P1 XL dividido entre BS1 pico por seno de delta, ¿cierto? Y eso reemplacemos acá, en lugar del B1 pico. Y de ahí, de esta ecuación, despejen el BS1 pico. ¿Está bien? En función del delta y del XL. Hagan eso, y yo les voy a dar la respuesta. Y nos da lo siguiente. O si no, a ver, lo haremos todo. Aquí. A ver, 1. Aquí es igual. A ver, 1 pico. En lugar de eso coloquen sería 2P1 2P1 XL por BS1 pico coseno de delta menos B1 pico al cuadrado, sería todo eso al cuadrado, 4 P1 al cuadrado es el cuadrado dividido entre BS1 pico cuadrado 0 cuadrado de delta. Acá falta dividir, ¿no? Entre nada más, 2XL. BS1 Y pico. todo esto dividido entre 2XL, ¿sí? No. A ver, B1
B1 pico, que es todo esto, lo multiplicamos por 2B1 XL, pero ese 1 pues, no puede estar mal, ¿no? Es Ya no iría B. es BC1 pico Con ese BC. seno de delta, acá. BC1 pico seno de delta. Así, ¿no? Sigamos. O sea, acá se va. ¿Y qué tenemos? 1 es igual. Ya, el 2XL también lo podemos eliminar. Todo esto se va con este, se va con este. Y acá sería un 2 y acá sería un XL. ¿Correcto? ¿Qué quedaría? En esta parte quedaría P1 coseno de delta sobre seno de delta. Y en la otra menos 2P1 cuadrado por XL dividido entre BS1 pico al cuadrado, seno cuadrado de delta. ¿Sí? Ahora, ¿hay errores o está bien? Bueno, está bien. Y ahora lo que hago es. Ya está todo organizado, ¿cierto? Paso al otro lado y nos queda seno de delta menos. Ahí está bien. Ahora lo que hacemos es pasar de uno para el otro lado. No es igual. XL es igual a BC1 pico seno de delta dividido entre I1 pico coseno de pico. ¿Es cierto? Ya. Y esto Se va el BC1. reemplazarlo acá. Ya, a ver, sería Q1 va a ser igual a B1 pico, BS1 pico, coseno de delta, menos el B1 pico al cuadrado, todo esto dividido entre 2 veces esto. Entonces sería 2 veces BS1 pico, seno de delta, todo esto dividido entre I1 pico
coseno de pi. Está mal. 1 pico coseno de delta menos el B1 pico cuadrado, todo dividido entre 2 veces XL. Esto lo pasaría para acá, sería B1 pico BS1 pico seno de delta dividido entre P1. Nada más. Aquí se va B1 pico. Y despejamos el BS1. P1 pasa para arriba y esto pasa a dividir. Entonces, acá sería 1 sobre P1 igual a esto, con esto sería coseno de delta sobre está bien, sobre seno de delta menos B1 menos B1 pico sobre BS1 pico seno de delta. ¿Cierto? Perfecto. Ahora sí. Desarrollando este Q1 sobre P1 Bueno, yo tengo ya desarrollado. Desarrollen esto. Yo lo que necesito es que despejen el BS1 pico. Nada más, de esta ecuación. Yo tengo esta respuesta. Pero a ver, háganlo si quieren. BS1 pico va a ser igual a P1 B1 pico dividido entre P1 coseno de delta menos U1 seno de delta. Eso es lo que nos da. Despejando de esta ecuación el BS1 pico, en función de todos los otros parámetros. ¿Ya? Debe darles esto. Yo ya lo tengo desarrollado. ¿Qué hay que hacer? Es simplemente dar eso. ¿Ya? No hay problema. Ahora sí. BS1 pico no puede ser negativo. Esa es la tensión que vamos a generar. Por lo tanto, este denominador tiene que ser mayor que 0. O sea, P1 coseno de delta debe ser mayor a Q1 seno de delta. ¿Correcto? Si no, la cosa va a ser negativa y no va a funcionar el inversor. Eso tiene que ser mayor a 0. Y de aquí podemos sacar la condición. Sería P1 sobre Q1 P1 sobre Q1 debe ser mayor a tangente de delta. ¿Está bien? De manera que delta tiene que ser menor a
tangente de P1 sobre Q1. Esa es la condición para que funcione el inversor. ¿Tienen P1? Sí, es la potencia activa que necesaria para el inversor. ¿Tienen Q1? Sí, es la potencia reactiva que necesitan proporcionar con el inversor. Por lo tanto, el delta que van a seleccionar tiene que ser menor a ese concepto. Ejemplo, solo quiero proporcionar potencia activa. No quiero que el inversor me dé energía reactiva, solo activa. ¿Qué significa? Que Q1 es 0. El arco tangente de infinito, 90. Delta debe ser menor a 90. Tienen todo un rango de 0 a 90 para seleccionar delta. Ahora, ¿qué valor pondrían a delta? A uno pondrían 45, el otro pondría 30, el otro pondría 20, cumple la condición. Entonces, con eso puedo yo hacer funcionar el inversor. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Que delta sea grande o pequeño. ¿Cuál es lo ideal? Que delta sea grande o pequeño. No hay medio salud. Pequeño. No puedo hacer grande. Si delta es grande, significa que esto va a crecer. La tensión en el inductor va a ser elevada. ¿Para qué queremos que caiga una tensión en el inductor de valor elevado? Con eso no producimos nada. Lo que queremos es que toda la energía que vamos a producir con el inversor se vaya a la carga, que significa que el inductor debería ser idealmente 0. Pero no se puede colocar un inductor 0, ya les dije por qué razón. Por eso, delta debe ser lo más pequeño posible. Pero tampoco no demasiado pequeño, porque no va a funcionar. Supongamos que quieren producir pura potencia reactiva. El delta dice que debe ser 0. Si delta es 0, no hay inductor, o sea, no hay caída de tensión, no hay inductor, porque no va a haber caída de tensión. Y ya no, eso tampoco no es posible, porque estamos juntando dos inversores, dos tensiones de diferente valor. Entonces, ¿pueden producir pura reactiva? Eso, a ver, no sé, vean ustedes, porque ¿qué les dice el problema? Que solo produzcan reactiva, Sí. no produzcan activa. Sí. ¿Y cómo van a resolver ese problema? Acá, según este análisis, dice que no se puede. Sigamos, ya ustedes sacarán sus conclusiones. No, pues ahora ayúdanos. Ya fue. ¿De dónde obtenemos el valor de la inductancia? Ya tenemos el delta, ¿no? Porque ya tienen la condición para delta. Ya tenemos el delta. Tienen acá el delta, tienen el B1 pico, tienen el BC1 pico, acá están. Porque miren, si ya tienen delta, ya podemos encontrar el BC1 pico de esta ecuación. Si ya tenemos el BC1 pico, tienen esto, tienen el delta, de aquí podemos despejar el X, ¿no es cierto? Entonces de acá, el XL sería igual. El XL sería igual a B1 pico, BS1 pico, por seno de delta, dividido entre 2 veces
potencia activa. ¿Está bien? Ya tienen esto, tienen todo. Por lo tanto, el valor de la inductancia va a ser XL entre otros. Ese es el inductor que tienen que colocar ahí para que proporcione la potencia que ustedes van a ajustar, que quieran. Ya está diseñado. Una ayuda, ingeniero, para... Ahora vamos a ver cuánto delta seleccionamos y si queremos producir solo reactiva, cómo vamos a hacer. Dice, vamos a ver varios ejemplos. A ver, hagamos el más sencillo. Quiero producir una potencia de 30 kilovatios. Diseñar un inversor para que produzca una potencia de 30 kilovatios. Vamos a usar la red eléctrica de baja tensión para que nos demos cuenta primero. Entonces, BG o B1P, ¿cuánto sería? Estamos usando la red de baja tensión. O sea, vamos a conectar nuestro inversor de 30 kilovatios a la red de baja tensión, 2 veces. El pico sería 300. ¿Está bien? La frecuencia ya sabemos que es de la red CC para 311 60 Hz. ¿No? Si no sería, si es 50, ¿cuánto sería? Con 50 Hz, ¿cuánto sale la frecuencia? 2 pi por 50. Bueno, 314. No, no, este es 311, ¿no? Sí, 311. Ay, estoy confundiendo. El W es 377 con 60 Hz. Y para 50 Hz, 314. Entonces el W sería 377. Lo irán a solo. ¿Qué más? Ya tenemos la red, la potencia. Creo que es todo. Es todos los datos que necesitan para diseñar un inversor. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver. Entonces, seleccionemos el delta. ¿Qué valor va a tener? Q1, 0. Delta dice debe ser menor a 90. ¿Cumple o no cumple? Si quieren pongan 40, 30 grados. Pongo 20 grados. Tengo B1, tengo delta. Encuentren el valor del BSM pico. P1. No tengo 30. No es 30. 30 acá. Tampoco. 10. Este sería el P. Siempre se da el total, no el por fase. El P. No está mal el P1. El P. Es la potencia total. P1. 10. Correcto. Entonces acá iría 10. 10K por B1 pico 311 dividido entre P1 10K por el coseno de 20 menos 1 que se me quedaría. ¿Cuánto sale? Entonces, si ya tienen la pregunta, no van a...
Después decir, no enseñó. Ya tienen la pregunta para enseñar marcas. Esa es la pregunta. Diseñar un inversor, que repito todavía la pregunta. Para estas condiciones. 330. Voltios. 330. O 331. ¿No? 331. Miren, para producir 30 kilovatios necesitan ustedes generar aquí, en este punto, un voltaje de 331 voltios. Si la red es de 220 voltios, ¿no es cierto? Acá van a colocar ustedes un inductor. 331, 220. ¿Se dan cuenta? Ahora, 331 en este punto. ¿Cuánto de BD se necesita? Debe ser mitad. ¿Qué hemos quedado en teoría? 3 veces más. No, 3 veces no. Era de 1.5 hasta 2 máximo. Entonces, si yo necesito generar acá 331 voltios, yo necesito una batería de 662 voltios, mínimo. No, bueno, no mínimo, sino máximo, porque puedo tomar 1.5. De 662 voltios, o sea, el D0 tiene que ser 662 voltios. ¿Puedo poner 660? Sí, va a funcionar. Lo que dice es el margen. Tiene que ser de 1.5 hasta 2 veces. ¿Ya? Entonces, 660, para no estar con punto óptimo, 660 voltios. Si necesito 660 voltios y mis IGBTs soportan 200 voltios, ¿cuántos submódulos necesito colocar? 3, 4. Eso necesitan calcular el día martes. Yo les voy a decir que el IGBT de qué tensión es. ¿Se dan cuenta? No es 1000, soporta 1000, yo me compro de 1000. Ya, con 1000 puedo comprar un. No necesito hacer multinivel, ¿no es cierto? ¿Para qué? Uno de 2 niveles ya cumple con 1000 voltios. Yo se les pongo, si ahí el IGBT solo soporta 100 voltios, tienen que hacer multinivel. ¿Ya? Entonces, se pueden calcular con 660 voltios cuántos módulos de 200 módulos necesitan. Esta es la topología que vamos a usar. No vamos a usar el puente completo, sino este es medio puente. A pesar que el puente completo también con BC trabaja. O sea, para ambos casos sería lo mismo. Bueno, 660, ¿cuánto sería? 660 entre 200. 3.3. ¿Cuántos voy a seleccionar? 4. 2 para arriba, 2 para abajo. Eso es, ¿ya? Y con eso ya está, cumple todo eso. O sea, el diseño de uno no tiene por qué ser igual al otro. Si es igual, se han copiado. Uno de ellos se ha copiado. Porque acá en delta puedes seleccionar diferentes valores. Todos van a seleccionar 20. Todos somos un equipo. Ya tienen el número de submódulos, ya tienen la tensión continua, nos falta el valor del inductor que van a colocar ahí. El valor del inductor es este de acá. ¿Cuánto de B1 pico? 311. ¿Cuánto de BC1 pico? 361. Seno de 20. Dividido entre 2 veces y está. Esa es la importancia que hay que colocar aquí. ¿Por qué lo divide entre 200 y 660? Porque el IGBT acá De 200. solo soporta 200 voltios. Nada más. Puede ser 300. Depende cuánto sea el valor que nos dé. Claro. Pues ustedes no van a tocar, yo les voy a decir qué IGBT van a usar.
capaces de lanzar diferente. Pero eso es división, o sea, tampoco no es nada. ¿Qué más? ¿Cuánto salió? Ese es el XL. Eso lo dividen entre 377. Lo que salga entre 377, ¿no? Sí. 4.7 ya está, entonces ahí colocan un inductor 4.7 mil. ¿Cuánta tensión va a caer en ese inductor de 4.7 mil? 331 menos 220, más o menos 11 voltios. No es bueno que caiga mucha tensión ahí, porque están perdiendo tensión. O sea, van a crear un inversor de 500, de 600 voltios acá para generar la misma potencia. ¿Por qué vas a ver la diferencia? Por el delta. A ver, cambien el valor del delta. Les va a subir el valor de la tensión acá en este punto. Si es muy pequeño el delta. Si es muy grande, baja la tensión. O sea, probablemente acá es 220, ¿no? Ah, no, 311 sería el valor pico en este punto. Y acá les va a dar 315. ¿Cuánto va a caer acá? 4 voltios. Ese es mejor, porque están perdiendo menos tensión. Solo 315 necesitamos producir con este. Pero tienen el problema de la inductancia. Les va a salir un valor de la inductancia mayor, seguramente. Todo eso hay que evaluar. El diseñador es el que define cuánto colocar y aplica la experiencia. Y ahora vamos a producir las dos potencias para que no se quejen. O solo quieren reactiva. Solo reactiva. Lo mismo, solo que ahora Q. No sale nosotros. 30 kVA. Q1, 10. Listo, ¿no es cierto? También a 220, a la frecuencia de 60, todo igual. Cero, dice. O sea que no necesitas inductor para generar reactiva. Es lo que dice la teoría. Pero sin el reactor acá funciona. No. Lo que están haciendo es conectar dos en paralelo. ¿Va a funcionar? No. ¿De dónde a dónde para que funcione? Si ponen dos del mismo valor, ¿de dónde a dónde va a ir la energía? ¿Hay corriente? Sí, no. No hay. Pero sí podemos generar reactivas. Es lo que nos dice la teoría. Lo que no va a haber es activa. Por eso te está diciendo que las dos fuentes tienen que ser iguales, porque no hay activa, solo hay reactiva. Pero si las dos fuentes son iguales, ¿va a funcionar? No, ya les dije, no se puede conectar dos fuentes, salvo que sean idénticas, pero eso no existe. Entonces, necesariamente tienen que colocar aquí un inductor para que funcione. ¿Activa o reactiva? ¿No es cierto? Listo, entonces, esto ya no va a funcionar para este caso. ¿Cómo resolveríamos el problema? Con la misma fórmula, porque no vamos a obtener otras fórmulas para esto. ¿Cómo resolverían ustedes esto? ¿Cómo salvarían el caso? Como dijo, se tendría que asumir los dos valores iguales. Esa sería una alternativa, claro. O sea, el hecho que yo ponga P1 también 10 kilovatios no significa que yo voy a generar 10 kilovatios con esto. Puedo solo generar los 10 kVA. Y los 10 kilovatios no los genero. Pero sí va a funcionar todo. Nada más. Ahora pueden colocar una potencia activa menor si quieren, mayor. No hay ningún problema. Eso no significa que van a generar esa activa. ¿Cuál sería el problema? Con eso, seleccionando
valores iguales, mayores que la potencia. Ahorita están generando esto. Iguales, ¿no? Sí. 45. Ese sería el problema. ¿Es cierto? La aparente, y esa es la que define los IGBTs de qué corriente tienen que ser. ¿No es cierto? Entonces, ese sería el problema, que los IGBTs tendrían que ser de mayor dimensionamiento, por corriente. Tensión todavía no vamos a ver igual, por corriente. Porque tiene que soportar esta tensión, no esta potencia, no esta ni esta, sino esta. Entonces, si escojo P1 pequeño, así sería. Puede ser. O si escojo más grande todavía el P1, ya no tendría caso. Sería una potencia mayor. Pero necesita siempre P1 para que funcione el inversor. Entonces un valor pequeño. Eso ya depende de usted. Por ejemplo, el señor dice, yo le pondría la mitad. No hay problema. Ahora en el papel soporta, ¿no es cierto? O sea, funciona. En la práctica, hay su diseño va a ser más caro que el ese es el problema. Pero en papel, ustedes vean qué valor le asumen para que funcione. Entonces, ¿cuánto sería si P1 y Q1 son iguales? Arco tangente de 1 es 45. El delta tiene que ser menor a 45. Ya está. Pueden poner 10, 20, 30. Ya está seleccionado con eso. Dice ¿Y eso es el criterio? ¿Ah? Eso es el criterio, ¿no? Sí, eso es por criterio. 0.1. En el papel va a funcionar, pero en la práctica ya eso es bien difícil. Es como los ángulos, obtener diferentes ángulos de tensiones con el transformador. ¿No es cierto? Hay, para poder generar, por ejemplo, 6 tensiones, ¿cuántos grados tienen que separar? 18, me parece que es. 18 grados. En el papel se puede, en la práctica, construyan un transformador que tenga 18 grados exactamente los 6 vectores, bien difícil. Y si es todavía mayor, lo dividimos más todavía, vamos a tener menor grado. En el papel hasta 0 punto pico grados se puede conseguir, pero en la práctica pues, es difícil. Es lo mismo acá. Un 0, o sea, un delta bien pequeñito, ¿no? Por acá dice, nos da un límite superior, ¿no? 45, pero no nos da un límite inferior. El inferior sería 0. Si seleccionamos 0.5 grados, digamos, ¿no? Para el delta, esto prácticamente desaparecería. Prácticamente la tensión aquí sería, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero en la práctica eso me parece que es bien difícil de construir. Les va a salir valores muy grandes en inductancia, no sé, habría que ver. A ver, me ponga un 0,1 y ahí el valor de la inductancia. Vamos a ver. Acá nomás, ¿dónde está la inductancia? Seno de 0. O sea, le va a salir una inductancia bien pequeña, ¿no es cierto? Digamos, ¿cuánto? Un micro, para un ángulo pequeño. Un microhenry. ¿De qué potencia? Acá estamos trabajando con 10 kilowatts. Las potencias que les he dejado el trabajo es en megas, ¿no? Megavatios, megavar. Construyame un inductor de 1 microhenry a 10 megavolt. Es pues imposible eso. Eso es imposible. Eso, en el papel eso existe. Entonces siempre tiene que tener un valor la construcción de una instancia. Eso tienen que evaluar entonces cuando trabajen con tensiones elevadas. ¿Cuánto era la tensión en el ejemplo?
que les he dejado en la práctica. 10.000, acá, ¿no es cierto? El VG es 10.000, 10 kilovoltios. Aquí. ¿Cuánto tienen que, eso tienen que calcular? ¿Ya? ¿Cuánta tensión tienen que generar aquí para 10 kilovoltios y generar una potencia de 2 megavatios? 2, 1, no, 10 megavatios, sería entre 3.3 megavatios. Hagan ese cálculo. Esto funciona a una frecuencia de 377. La frecuencia no va a cambiar. Entonces, el inductor es el que les va a determinar. Si es muy grande, no está bien la selección que han hecho. Si es pequeña, tampoco está bien. Tiene que tener un valor interno. Que consigan, por ejemplo, unos 200, 300, 400 milihenrios. Eso sí se puede construir en la práctica para esa potencia. Esto, eso es todo. Terminamos entonces. ¿O tienen alguna pregunta? Una potencia capacitiva. Una Potencia capacitiva. no, la potencia, esta potencia reactiva es para ambos. Tú puedes generar la positiva o puedes generar la negativa con esa misma, para esa misma, en la misma potencia. O sea, acá sería, incluso en el libro pone, ¿no? ¿Qué pone? Q, ¿no? Q pone. Creo que, no, en el ejemplo, en el problema que les he dado, pone Q más menos, ¿no es cierto? Sí. 10, no. 10 mega voltios. Uno es capacitiva y el otro es inductivo, ¿no es cierto? Pero lo calculamos solo para 10 mega, porque nosotros lo que vamos a hacer es simplemente el ángulo de la corriente lo vamos a cambiar a negativo, pero bajo el mismo criterio. Entonces las corrientes todas son las mismas, que generando con positivo o negativo. No va a cambiar. Porque este simula una potencia reactiva positiva, no es que tenga capacitor allá. Con este inductor producimos ambas potencias reactivas, o sea, ambos ciclos. Otra cosa que nadie me ha preguntado es esto. Ya no hay preguntas acá, ¿no? Ingeniero, con respecto a la si fuera pura reactiva, le conté que, bueno, nos dijo que una de las alternativas era de que pueden ser, digamos, los voltajes iguales, pero otra alternativa, ¿cuál sería? No los voltajes, sino las potencias. Estas potencias iguales. Pero Esta sería una solución. O sea, solo me piden reactiva. ¿Qué es esto? sí. Yo sé que con reactiva no puedo producir, para producir solo reactiva necesitaría que L sea igual a 0. L nunca puede ser 0. Entonces, ¿qué hago para salvar el problema? Genero activa, porque no se puede generar pura reactiva. Genero activas. ¿Cuánto valor le pongo acá? Acá puedo ponerle 1 kilovatio si quiero. Pero nunca puede ser mayor, ¿no? El problema es el valor de la inductancia. ¿Cuánto te va a salir para 1 kilovatio? Para ese proceso. Aparte sale demasiado grande. Ese es o demasiado pequeño. Entonces, una posibilidad sería lo que usted dijo, ¿no? Voy a diseñar para 10 meses. Ahí me sale que el delta sea menor a 45 grados. A ver, pongan de 1 kilovatio. Sería el arco tangente de 1 décimo, ¿no? 1 décimo. ¿Cuánto sería? 0.1. 5.7 grados. Sí. Ya, 5.7. ¿Qué ángulo seleccionaría? 2, 1, 2 grados más o menos. O 5. Ya, a ver, 2 vamos a hacer.
Vamos a seno de 2. 0.035. El L va a salir bien pequeñito. Y ahora, ese es el problema que te decía. Genera o construye una inductancia. En el papel va a funcionar, pero construye una inductancia para 10 kilovoltampero y 1 kilovatio de 0.0 microhenrios. No sé, no es posible eso. Entonces, bueno. Hay que jugar, hay que evaluar con la hoja de cálculo. O sea, Se van probando hasta obtener un valor adecuado. Ahí lo dejamos. ¿Cuánto es el mínimo permitido? El mínimo, 0. No, 0 sería en teoría, pero no sé, yo pienso menos de 10, no. Muy pequeños salen las inductancias. Y lo ideal es 20 grados, se usa, o sea, recomienda 20 grados de delta. A pesar de que esta teoría, no sé si lo han visto, más o en menos. algún libro. Más o menos en el libro. ¿De quién? He visto su título. ¿De quién? No se puede descargar. No hace análisis. Compártalo por el grupo. Sí. No, escribir un libro o un artículo científico. Aún no he hecho ninguno. El libro me parece que es Ingeniero, muy sencillo. ¿cómo ángulo de 2 grados el voltaje ese pico sale menos 128? ¿Eso qué quiere decir? No, pues está muy mal. Es que si sale negativo es porque no estás cumpliendo esta condición. Eso, mira, si te sale negativo es porque este valor es mayor que este. He cogido el ángulo 2. Exacto, está muy mal lo que me ha dado el resultado. ¿Por qué ha salido negativo? Porque este valor es mayor que este. No sirve. Tienen que darme el verdadero valor de delta, que es el arco tangente de un décimo. Claro, la potencia sería muy grande ahí. Claro, acá Y está ahí- por el revés. Esta potencia es mayor que esta. sí. No va a funcionar. Por sale negativo. Entonces, acá está la restricción. Esto debe cumplirse, que sea menor el arco tangente para que eso sea posible. Eso nada más, eso tiene que cuadrarse bien. Si no cumple eso, no va a ir. Bueno, ¿qué más? ¿Qué quería? Lo que quería. No hay más, ¿no? Lo voy a ahorrar. Esto de acá nosotros tenemos un sistema trifásico, ¿no es cierto? De alta, de media o de baja tensión. O si no, de alta, pongamos de alta. Acá tienen ustedes una carga, puede ser la que estamos viendo. Claro, algo está mal. Está mal, está mal. Y aquí tiene su inversor, que funciona con continuo, ¿correcto? De DC. Ahora, la pregunta es la siguiente. Supongamos que esto esté abierto, ¿no es cierto? No está funcionando el inversor. Toda la energía que este requiere para que funcione esta carga, vamos a poner una carga de 100 kVA. ¿Quién lo proporciona? ¿De dónde está? ¿Quién le está proporcionando los 100 kVA? Fuente. ¿No es cierto? Ahora le digo, compensen lo que hemos hecho en el anterior, compensen todo. Yo no quiero que esto le dé nada de energía, sino el inversor. Entonces, activan esto. Aquí se vuelven las corrientes idealmente cero. Ya este no va a proporcionar nada. Y este le estaría proporcionando los 100 kVA, ¿correcto? Claro. Existe una fuente continua que proporcione 100 kVA.
en la práctica. Como Celdas solares puede ser. Esa sería la única fuente de energía continua que podría proporcionar los 100 kW. Es la única. Después, ¿qué otra fuente conoce? Continua. Entonces, ¿de dónde? Y cuando sucede esto, ¿de dónde están sacando? Este genera energía, este solo hace, procesa potencia, procesa energía, nada más. O sea, la energía lo toma de acá, lo procesa y lo lleva para allá. No genera, más bien consume, ¿no? Eso es por lo que calienta. Consume, pero lo despreciamos ese consumo. Entonces, estaría dando, ¿no? Existe una fuente de... Entonces, ¿cómo? Esto no se puede, si no fuera celda sol, ¿de dónde tomamos esa energía? Eólica. No. ¿De dónde vamos a generar? ¿Cuál sería la idea? No, de otro inversor. Pero el inversor no genera. En algo tiene razón. ¿Por qué no es posible? Vamos a colocar otro inversor. Pero ya no sería inversor, sino rectificador. Porque va a producir una tensión continua. ¿Correcto? Aquí es la continua, la que necesita para que funcione esa. ¿Y de dónde toma esa energía? De la red. De la red. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomando energía de la red, la procesamos, la llevamos al formato que nosotros deseamos y le proporcionamos. Es todo, nosotros no generamos nada. Ese es lo que estamos. Tomamos energía de la red y la devolvemos a la red. Acá hay pérdidas acá, no sé qué, pero no son muchas, no es mucho. Siempre vamos a tener pérdidas. Es por la ley de la entropía. Todo eso es lo que existe. A esto se le llama back to back, esta conversión, así, espalda con espalda, ¿no? Este es un inversor, sí, que trabaja como rectificador, o sea, la energía lo está tomando de acá y lo está llevando para acá. Y este es un inversor, toma la energía continua. Este funciona al revés. Ahora pueden ustedes cambiar hacerlo trabajar como rectificador y este como inversor. Sí, también. Claro, solo cambian el flujo de potencia y el control, le cambian, puede funcionar. Pero no se está generando energía, o sea, no genera energía el inversor, cuidado con eso, solo procesa la energía, ¿no? Porque hablamos acá de 100 megas, 2 megas, 10 megas, como si fuera una cosa que no sirve, o sea, como que estamos, ¿no? Es una cantidad enorme de energía. ¿Y de dónde lo tomamos? Tiene que ser, no hay otra fuente de energía. Tomamos un balde de agua en el mar, la volvemos a echar al mar. Una buena posibilidad. Te lava la cara y lo vuelves a hacer. Eso es lo que estamos haciendo. Y al lavarte la cara vas a perder un poquito de agua. Eso es todo. Eso es entonces lo que todo el curso que hemos hecho se sintetiza ahí en esa figura que hemos sacado. Listo, eso sería todo. Si hay preguntas, se acabó el curso, se acabó. No existo para ustedes. Esto no existe en la práctica. El L puro no existe, ¿no es cierto? Lo que existe es el L, R, sus pérdidas. Entonces, este va a consumir potencia activa. Y este activa. ¿Y de dónde si no estás generando energía? Necesitas siempre generar activa, aunque sea un cambio reactiva, ese sí lo puedes tirar al cero.
es decir, según nuestra fórmula, puedes solo generar activa pura y no hay problema. Pero reactiva pura no se puede, siempre necesitas un poco de activa, hasta para que consuma el inductor. La red eléctrica, esta también tiene su resistencia interna, ¿no es cierto? Su equivalente. Esa es potencia activa. Entonces necesitas tener eso. La reactiva La reactiva sí. no se puede venir. Sí. Claro. Cero, ¿no? Al contragente de infinito es 90 grados. Ya, entonces, se acabó. Vamos a ver el